Siempre me he preguntado por qué fue escogida esta ciudad, Belén. Como los hermanos que cantaron hace unos momentos, el hermanito con su esposa y los niños. Y eso me dejó maravillado, viendo a la niña, cómo seguía el ritmo con eso, alguna clase de arpa que tocaba. Y cómo esa pequeña que a duras penas era solo un bebé, pero seguía el ritmo, o rasgueaba esta arpa. Supongo que se le llama arpa. Ahora, y después yo pensaba en Belén. ¿Y por qué sucedió que fue escogida como el lugar del nacimiento del Rey de Reyes? Y saben, Belén es un lugar pequeño, un pueblo muy pequeño. Me he preguntado mucho, ¿por qué no escogió Dios un sitio más religioso para eso, para este gran evento, como Silo? Silo fue el primer lugar que la carpa, donde se asentó el arca después de cruzar el Jordán. O Gilgal, otra gran ciudad religiosa. O Sión, la montaña, otra gran ciudad religiosa. O aún el orgullo de la capital de Jerusalén, con todos sus sabios y santos a través de las edades. ¿Por qué Dios no escogió a Jerusalén? ¿Por qué escogió a Belén? Al parecer, él hubiera escogido algún lugar, una de las grandes ciudades de refugio, y hubieran protegido a su hijo en caso que surgiera algún problema. Los lugares de refugio como Ramot Galaad. Este fue un gran refugio que fue construido para que la gente pudiera entrar a estas torres. Cades fue otra gran ciudad de refugio. Hebrón, otra gran ciudad de refugio. ¿Por qué Dios prefirió la pequeña Belén? Y entonces no escogió estas ciudades más grandes. Y ellas eran de más renombre y con más historia espiritual. Pero, ¿saben? Dios tiene una manera de hacer las cosas, su propia manera de hacerlas. Me da tanto gusto, ¿ven? Algunas veces Él toma cosas sin ascendencia espiritual o que no tienen historial en lo absoluto. Y por eso Él es Dios. Él puede tomar algo que no es nada y hacer algo de ello. Y eso lo hace a Él Dios. Es lo que hace que lo amemos a Él. Eso es lo que hace que nosotros, la gente pobre, lo apreciemos a Él. Porque aunque nosotros pobres, sin ascendencia, sin embargo Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si logra sujetarnos bajo su control. Josué, desde luego, fue el que pasó a los hijos de Israel al otro lado y repartió las tierras. Y a esta tribu de Judá le fue dada esta porción, donde está Belén, que está en la esquina superior en la parte norte de la provincia de Judá, una pequeña franja que sale como una pequeña península. Y en este lugar, en esta provincia, esta gran provincia, es la zona del trigo, al norte, donde estaba el cinturón de trigo, donde cosechaban bastante trigo y cebada. Y uno de los hijos de Caleb estableció y fundó esta ciudad. Salma era su nombre. Él era uno de los hijos de Caleb. Si quieren buscarlo, estoy saltando muchas de esas escrituras, pero veo que algunos hermanos las están anotando. En Primera de Crónicas 2:15. También usted lo encontrará en Mateo 1:5. Y donde él estableció y fundó esta gran ciudad, la cual era una pequeña ciudad, pero es grandiosa por causa de las grandes cosas que acontecieron en esta ciudad. Como siempre he dicho, no es la gran iglesia, es el gran Dios en la iglesia. No es la gran montaña santa, es el gran Espíritu Santo que estaba sobre la montaña. No es el hombre santo, es el Espíritu Santo en el hombre. ¿Ven? Así fue con esta ciudad. Era pequeña en estatura y más en el valle, y no tenía mucho que admirar. Su población era poca y aún lo es hoy. Más bien fue porque Dios la escogió para hacer algo. Eso es lo que a mí me gusta. Algo que Dios escoge. No importa cómo parezca para la gente, siempre y cuando Dios lo haya escogido.
Rahab, la ramera, que nos es muy familiar a todos. Ella, siendo una joven que fue puesta en la calle por un padre y una madre paganos, que la pusieron en la calle por cuanto era hermosa y les traía un ingreso de la prostitución. Y, sin embargo, en el fondo de esta niña inmoral que fue puesta en la calle, ella había escuchado que existía un Dios quien respondía a la oración y a la primera oportunidad que tuvo para aceptar a aquel Dios o hacer algo por él, ella lo hizo. Y Dios perdonó su vida y salvó a su padre y madre y a su familia. Ella se enamoró de un general del ejército de Israel, según vemos en la historia, y se casó con este general. Y su noviazgo fue maravilloso. Y finalmente ellos se establecieron y vivieron en Belén. Y por medio de este general, ella trajo al mundo a un hijo, el hijo no logro recordar el nombre del general. En este momento intentaba hacerlo. Sé que tenía su nombre anotado aquí, pero no lo tengo. Tengo el nombre de su hijo, pero era el hijo de Rahab con este general. Su nombre era Salmón, no el Salomón que construyó el templo, el hijo de David, sino otro Salmón. Y este Salmón trajo un hijo cuyo nombre fue Booz. Y Booz, todos conocemos esa historia maravillosa de Booz y Ruth. Ahora, verán, esta ramera era una gentil y fue una abuela antigua de nuestro Señor Jesús. Y también cuando Booz, su nieto, vino y se casó con Ruth, la moabita, él también se casó con una gentil, lo cual hizo de Jesús también parte gentil, hablando terrenalmente. Entonces, cuando ellos tuvieron su hijo, su nombre fue Obed. Y Obed tuvo un hijo, y su nombre fue Isaí. E Isaí tuvo un hijo cuyo nombre fue David. Todo esto ocurrió en la pequeña Belén. ¿Qué es esto? El linaje del Señor Jesús. Sus antepasados que los grandes hombres espirituales estaban pasando por alto, o los supuestamente llamados hombres espirituales. Y fue sobre estas mismas tierras que Samuel el profeta ungió a David para que fuera rey sobre Israel. Aquí mismo en Belén. Y a través de David vino el gran hijo. Tú, hijo de David. El hijo que nació en un pequeño pesebre, allá al lado de una colina, al lado este de la ciudad. Fue allí, en aquella colina, donde los ángeles de Dios cantaron su primer villancico. La palabra Belén, vamos a desglosarla. Belén en inglés es Bethlehem, traductor. B-E-T-H significa casa. E-L significa Dios. H-A-M significa pan. La casa del pan de Dios. Cuán apropiado fue entonces que el pan de vida saliera de Belén, la casa del pan de Dios. Oh, es una bella historia. Debe haber sido un poco después de oscurecer, ya caído el sol. Las estrellas probablemente brillaban y la luz ya ausente casi por 2 horas. Mientras el burrito ponía sus patitas cansadas en la parte trasera de la colina al este de Belén, mirando dónde poner sus pequeños cascos, pues su carga era preciosa. Y José le guiaba por allí gentilmente, mientras el pequeño trío comenzaba a subir la colina. Llevaban viajando todo el día, viniendo a Nazaret. Y ella esperaba ser madre en cualquier momento, tal vez ya muy pasada la fecha. Pero todas las cosas son preordenadas por Dios y obran para el bien de aquellos que lo aman a Él. Fue ordenado por Dios que hubiera un rey despiadado en aquel día, ese sanguinario Herodes. Dios sabía eso.
Dios sabía de los impuestos y de cómo este gobierno brutal no tuvo ninguna consideración de misericordia con esa pobre madre que estaba por dar a luz a su hijo primogénito tan solo en unos pocos días. En lugar, él mandó que todos ellos debían venir a su lugar de nacimiento y pagar impuestos. No se tenía en cuenta la condición de ella, como fuera tenía que venir. Dios sabía de todo eso. Él tenía previo conocimiento de todas las cosas y él sabe todas las cosas, ¿ven? Y hace que todo obre juntamente para bien. El pequeño trío no reclamaba al respecto a medida que subían la colina. Finalmente, después de mucho quejarse, el burrito... Puedo verlos mientras se detienen en la cima de la colina, donde subían del lado este, de Nazaret cruzando, y después de ellos coronar la cima, mirar abajo al valle, donde estaba la pequeña Belén. Ardían muchas antorchas. Muchas personas se habían reunido de toda Galilea para venir a su lugar de nacimiento allí, en Belén, y de la provincia, para el cobro de impuestos por el gobierno romano. No importaba las condiciones. A lo largo del camino se encontraban postrados los enfermos y los necesitados y los lisiados, el leproso y los cancerosos, el pobre, el lisiado, el manco y el ciego. Todos tenían que venir, pues era una orden del gobierno y Herodes estaba detrás de ello y se tenía que cumplir. Y mientras nuestro grupito se detiene en la cima de la colina, tal vez había una roca grande allí, y puedo ver a José levantarla a ella tiernamente en sus brazos y ayudarla a bajar de la pequeña mula y acomodarla al lado sobre la roca. Y la pequeña mula recobrar su aliento. Y José luego dio unos pasos adelante, miró allá abajo sobre la pequeña Belén y vio las calles atestadas, y el ruido y las antorchas ardiendo en las calles, y los gritos de la gente, y estaban acostados en los jardines y en los patios, y por todas partes afuera de las puertas de la ciudad. Debió haber sido tremenda escena. José tal vez haya dicho algo así: María, cariño, solo piensa, un poco más allá de la ciudad, al lado norte, es donde Ruth, la moabita, espigó en los campos de Booz. Allá, un poco más lejos, al pasar la montaña allá, es donde David derribó al león con su honda y le sacó la oveja de la boca. Debió haber sido allí donde Josué se paró con su espada brillante, ese guerrero valiente de nuestra gente, y repartió las tierras y le entregó esta heredad a la tribu de Judá, de la cual, querida, somos linaje. Y en cuanto a las diferentes cosas, cómo debe haberle explicado a ella lo que había acontecido. Luego, al no oír sonido a sus espaldas, debió haberse dado vuelta para mirar y ver si ella aún estaba sentada sobre la roca. Y cuando él se dio vuelta y vio su lindo rostro fijo hacia los cielos, él no tuvo que preguntar más, pues el reflejo de la estrella destellaba en los ojos de ella. Él supo que ella miraba algo. Y ella lo miró y dijo: José, ¿has notado la estrella suspendida allá? Cuando él miró con sorpresa, dijo: oh, la había notado antes, cariño, pues nos ha estado siguiendo desde que el sol bajó. La he observado. Debe significar algo, porque tengo un sentimiento de lo más maravilloso. Ustedes saben, Dios hace cosas así a veces para su gente. Nos muestra una luz o alguna cosa para que podamos saber que Él está cerca y que está en la escena. No importa lo que el mundo tenga que decir o hacer, Él aún está allí y todo estará bien. Nos da testimonio de ello por el Espíritu Santo para que nosotros podamos sentirlo. Y José quizás haya dicho algo así: María, ¿sabes qué? Nunca he estado tan feliz en toda mi vida, aunque he sido forzado a viajar por el gobierno romano. Sin embargo, nunca he estado tan feliz como lo estoy ahora mismo, y no sé por qué. Parece haber un ambiente sagrado sobre la pequeña ciudad en esta noche, donde caminábamos cuando éramos niños y niñas, allá en nuestra adolescencia y edad escolar.
Lejos, al este y a muchos cientos de millas a distancia, los magos ya estaban de camino. Ellos habían visto su estrella y venían a adorar el pequeño regalo envuelto de Dios que Él estaba enviando al mundo. No pasaría mucho tiempo y el mundo recibiría el mayor regalo que jamás hubiera recibido. Un pequeño paquete envuelto, el primer pequeño paquete navideño que jamás fue envuelto en todo el mundo. Dios lo envolvió.